Hola, soy Elena Alonso, coordinadora de la Olimpiada de la Energía. La Olimpiada de la Energía es un proyecto de divulgación científica que está organizada por la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo y que cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Voy a tratar en este vídeo un poco de explicar, o responder a las preguntas más importantes, es decir, por qué organizamos este evento, qué objetivos tiene, quiénes pueden participar y realmente en qué consiste y también un poco qué es diferente en esta Olimpiada respecto a otras. En cuanto al objetivo, el objetivo principal de la Olimpiada es contribuir al conocimiento del sector energético, prestando especial interés en identificar el papel que tiene en la vida de las personas, en nuestro día a día, disponer de un suministro fiable, seguro, sostenible, compatible con el medio ambiente, de energía térmica y de energía eléctrica. Tenemos un segundo objetivo, que es el de despertar interés y curiosidad por el sector, también combatir la desinformación. Se trata de un sector en el que prácticamente a diario salen noticias en medios de comunicación, en prensa, en redes sociales, y nos gustaría contribuir para que las personas que participan en esta actividad puedan comprender las claves de esa información y también, si es posible, incluso identificar datos erróneos o aseveraciones que no son correctas desde el punto de vista científico, técnico y tecnológico. ¿Y quién puede participar en esta actividad? Puede participar alumnado de Galicia, de cuarto de educación secundaria obligatoria, bachillerato, o de ciclos superiores formativos de FP de familias profesionales que estén relacionadas con el sector energético. Este alumnado puede participar siempre y cuando los centros educativos se hayan inscrito en la Olimpiada. ¿Y qué tiene un poco de diferente esta Olimpiada respecto a otras? Que no es solamente una competición. Nosotros tenemos también como objetivo apoyar al profesorado de los centros educativos para, un poco contribuir en esa formación en el sector energético. ¿Y qué es lo que planteamos? La primera actividad que planteamos consiste en elaborar una serie de recursos didácticos específicos del sector energético que ponemos a disposición del profesorado de los centros educativos para que puedan utilizarlo en las diferentes materias en las que se tratan contenidos del sector energético. Estos recursos didácticos son de acceso público, van a estar disponibles en la web del proyecto en un apartado que se llama Recursos y versan sobre diferentes líneas temáticas del sector energético. Hay recursos didácticos sobre lo que sería energía, sociedad y clima, sobre eficiencia energética y economía circular, sobre energía térmica, sobre energía eléctrica y también sobre mujeres energéticas, sobre el papel de las mujeres en el sector energético. La segunda actividad del proyecto sí que es propiamente la competición, ¿no? También en este sentido la Olimpiada es un poco diferente a otras Olimpiadas tradicionales o convencionales, por el tipo de pruebas que planteamos, ¿no? Se plantean 6 pruebas. Algunas son de carácter obligatorio, otras son de carácter optativo, algunas son pruebas de carácter individual, otras son pruebas que se realizan en equipo y voy a explicar brevemente cada una de esas pruebas. Hay 6 pruebas. La primera de ellas es una prueba tipo test que se realiza individualmente. La segunda prueba es una prueba práctica que se realiza en equipo. En este caso lo que hacemos es proporcionar a los centros el material, que es un kit Arduino más un poco la descripción, la metodología que hay que seguir para que los alumnos puedan programar y automatizar un sistema de placa solar fotovoltaica, realizando lo que es la exposición de ese funcionamiento aquí posteriormente en la escuela. Otra de las pruebas que también se realiza en equipo es la prueba de divulgación científica. En este caso, el objetivo es que el alumnado sea capaz de explicar conceptos del sector energético a público no especializado. Así que lo que vamos a hacer es trasladar a los centros educativos determinados conceptos para que elaboren el material que crean oportuno para después explicar ese concepto, por ejemplo, cómo funciona un aerogenerador a público no especializado. La siguiente prueba también es de equipo, es debate. Lo que vamos a hacer es trasladar a los centros un problema relacionado con el sector energético para que el equipo proporcione una solución tecnológica y sea capaz de argumentar y defender esa solución tecnológica ante otras posibles soluciones tecnológicas que puedan plantear otros equipos. La siguiente prueba la llamamos fake news. El objetivo de esta prueba es que el alumnado sea capaz de comprender la información que aparece en diferentes noticias y, lo que es más importante, tratar de identificar datos que no son correctos o aseveraciones que no son correctas. Trasladamos al centro esa noticia y las herramientas para que puedan, investigar sobre esos datos y al final el centro lo que nos tiene que proporcionar, es un pequeño
un pequeño póster que recoja la noticia, un poco que describa la investigación que se ha realizado y realmente la valoración final. Y la última de las pruebas la llamamos mujeres energéticas. Digamos, el objetivo de esta prueba es poner en valor el papel de las mujeres en el sector de la energía. Trasladamos a los centros 4 nombres de mujeres que han trabajado o trabajan en el sector energético y ellos eligen 3. Y al final lo que tienen que hacer es una ficha que recoja pues un poco la información básica de estas personas y su contribución en el sector energético. De estas 6 pruebas hay 2 que son obligatorias, que son la primera de ellas el examen tipo test y esta última. Y de las otras 4 el centro tiene que escoger un mínimo de 2 de esas 4 para realizar. Y bueno, ahora ya para terminar, los premios, ¿no? Pues lo que planteamos son primero un premio por centro educativo de secundaria y bachillerato, otro premio para pues el mejor centro educativo de FP. Después todas las pruebas, las 6 pruebas tienen primero, segundo y tercer premio y después tenemos unos premios pues un poco extraordinarios para las mejores alumnas. Así que, pues esto es un poco la información básica del proyecto. Bienvenidas, bienvenidos energéticos y energéticas de Galicia.